Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Esta va a ser una clase de repaso para la evaluación que ustedes van a tener. Les pido que la vean atentamente porque contiene los temas que hemos estado viendo en estas semanas y que van en la evaluación. Cualquier consulta, después de verla, anotan en la carpeta las dudas que tengan y el miércoles vamos a hablar sobre esta clase. ¿Les parece? Bueno, comenzamos. Nosotros habíamos visto el informe científico y cómo estaba estructurado. Tenía un título, el título es ¿de qué se trata este informe? Tiene que dar una idea al lector, a quien vaya a leer el informe científico, de qué se va a tratar todo lo que ustedes van a hablar en el informe. Luego venía una introducción en donde va mi pregunta, la pregunta que yo me hago de un tema que quiero estudiar, de una observación que estoy haciendo, sale de mi mente, no de algo que he leído, sino una curiosidad mía y hago una pregunta y también voy a dar una respuesta que va a ser original, va a ser de mi propia producción, de mi mente, no de algo que haya leído, sino de algo que yo creo o que intuyo que puede ser correcto para responder esta pregunta. Entonces, en esa introducción vamos a responder preguntas como, ¿qué observamos sobre el tema que hemos elegido? ¿Qué dudas nos surgen al observarlo? ¿Por qué creemos que esto sucede? Y esa respuesta sale de nuestra mente, no de algo escrito, sino de nuestra imaginación. Luego tenemos el apartado de materiales y métodos, donde aquí vamos a poner todo lo que utilizamos para realizar el trabajo. Por ejemplo, la carpeta, los lápices, el celular, la computadora, los libros que utilizamos, si hemos utilizado alguna imagen y explicamos cómo hicimos ese trabajo. Luego vienen los resultados, que son todos esos datos y toda la información que nosotros hemos llegado a buscar y a creer que es relevante para nuestro problema que estamos observando. El tema que nosotros hemos elegido, obtenemos algunas partes, algunos resúmenes de libros, de esas páginas o de esos videos que nosotros hemos analizado en materiales y métodos. Y luego viene una conclusión, donde en la conclusión vamos a unificar lo que son los resultados con la introducción. Y ahí vamos a describir si la información que habíamos puesto en la introducción está de acuerdo a los resultados y responden a esa pregunta, a mi pregunta inicial, la que yo me hice imaginariamente en mi cabeza, y si está de acuerdo a la respuesta que yo realicé. Entonces, en base a esos resultados, yo voy a seleccionar los resultados más importantes que den cuenta o que ayuden a entender que mi respuesta era correcta o no. Y luego viene la bibliografía, en donde van a detallar los lugares que ustedes han visitado en las páginas web, en Google, por ejemplo. Si hemos consultado a otras personas, van a estar los nombres. Si han leído libros, van a poner los nombres de los libros. Vamos a poner los links o los enlaces de cada uno de los videos, así después los podemos volver a reproducir. Esto tiene que estar disponible para la persona que va a reproducir este informe científico. Estas son las partes del informe científico. Luego habíamos visto que los seres vivos son considerados sistemas, pero primero tenemos que ver qué tipo de sistemas tenemos. Tenemos sistemas abiertos, cerrados y aislados. En los abiertos hay intercambio de materia y energía con el entorno. En los cerrados hay intercambio de energía, pero no de materia. En los aislados no hay intercambio ni de materia ni de energía. Otro ejemplo lo podemos ver a través de esta imagen en donde vemos que el sistema abierto es en el que puede existir una transferencia de materia y energía, como una taza de café que está transmitiendo tanto la materia, porque se evapora el contenido de la taza, y el calor que también se transfiere al entorno y se va enfriando. En cambio, en un sistema cerrado, donde no hay transferencia de materia y solo hay transferencia de energía, lo que vamos a ver es que en esta olla cerrada se va a mantener el material, la cantidad de agua, por ejemplo, porque no se evapora, pero sí pierde calor. En cambio, en un sistema aislado, como una olla a presión, no hay transferencia ni de calor
ni de energía. Perdón, ni de materia ni de energía. Entonces, nosotros, los seres vivos, ¿qué tipo de sistemas somos? Somos sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intercambiar con el entorno materia. Al nutrirnos, incorporamos materia, tomamos materia del medio y al desarrollar nuestras actividades vamos a eliminar agua, dióxido de carbono a través de la respiración, calor o energía al realizar un trabajo, al realizar un movimiento o al ir desarrollándonos y cumpliendo nuestro ciclo de vida. También intercambiamos materia y energía con el entorno al excretar o al eliminar los desechos. Lo mismo pasa con las plantas, ¿sí? Que se van a alimentar del sol y van a eliminar dióxido de carbono en el proceso de respiración. Luego vimos los niveles de organización. Los niveles de organización de los seres vivos, vamos a tener partículas subatómicas como los electrones, los protones, los neutrones, que van a formar el átomo. El conjunto de átomos van a introducir lo que son las moléculas, que podemos tener diferentes tipos de moléculas de acuerdo a la asociación de átomos que tengamos. Y ese átomo, cuando constituye la molécula, deja de tener esas características y surge una propiedad emergente. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener en la molécula una nueva característica que antes el átomo no la tenía cuando estaba solo. Y si tenemos diferentes tipos de moléculas, van a presentar diferentes propiedades emergentes. Esas moléculas se van a asociar, como hemos visto en clases, en organelas, en orgánulos y recién vamos, o en biomoléculas, y recién esas biomoléculas a lo largo del tiempo van a producir en conjunto una propiedad emergente que es la célula, en donde es el primer eslabón de este nivel de organización en el que encontramos vida. Hasta aquí todos eran materia inerte. En cambio, desde la célula empezamos a tener el primer nivel de organización con vida. En las células nosotros podemos encontrar organismos que son unicelulares, que pueden formar colonias agrupadas de células, pero que si separamos a estos organismos que están formando las colonias, cada uno va a seguir funcionando de forma individual porque son organismos unicelulares. En cambio, en los organismos pluricelulares, las células se van a juntar para conformar tejidos. Estos tejidos, a su vez, van a utilizar alguna función, van a especializarse en una función para formar o constituir un órgano, diferentes órganos del cuerpo. Al conjunto de esos órganos, como por ejemplo a los órganos del sistema digestivo, como el estómago, el intestino, la faringe, la laringe, la boca y el ano, van a constituir el sistema digestivo de un organismo. Ese sistema, todo el conjunto de sistemas circulatorios, digestivos, eh, van a constituir, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema articular, el sistema muscular, van a constituir a un organismo. Ese organismo, si se junta con otros individuos de su misma especie, van a formar una población. Y al conjunto de diferentes poblaciones de diferentes especies con diferentes individuos, le vamos a llamar comunidad. Y al conjunto de esas comunidades en un lugar específico, en un tiempo específico, se le va a llamar ecosistema. El conjunto de todos los ecosistemas de nuestra Tierra forman la biosfera. Después vimos características de los seres vivos. En estas características vamos a definir cómo están formados estos seres vivos, cómo diferenciamos a esa materia inerte que también está formada por átomos, por moléculas, como la pared, como una puerta, como una silla, a diferencia de un sistema vivo como las plantas o los animales y todos los organismos que nosotros conocemos, unicelulares y pluricelulares. Entonces, ¿qué características nos diferencian de esa materia inerte? Primero, que estamos formados por células. Somos organismos que podemos estar formados por una sola célula, como las amebas, los protozoos, las bacterias,
O podemos encontrar que hay individuos formados por más de dos células, como los animales, los vertebrados, las plantas, los hongos, los insectos, los arácnidos. Otra característica que hemos visto que tienen los seres vivos y que nos diferencian de esa materia inerte es la nutrición. Todos los organismos nos nutrimos, ya sea de las plantas o de otros animales. Y las plantas se nutren del sol y de los materiales que hay en el suelo. Acá encontramos dos tipos de nutrición que ya lo vemos más adelante. También hemos visto que los seres vivos tienen la característica de reproducirse. Tanto los organismos unicelulares como los pluricelulares se van a reproducir para cumplir después con un ciclo de vida. Podemos tener una reproducción asexual y otra sexual. También nos caracteriza como seres vivos la función de relación. Esta función es tan importante y vital para nosotros porque sin esa función de relación nosotros no tenemos contacto, no tendríamos contacto con nuestro entorno. Es lo que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, buscar comida, alimento, reproducirnos, mantener el contacto con otros organismos de nuestra misma especie y cumplir con un ciclo vital en donde nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Otra de las características es la capacidad que tenemos para responder frente a estímulos, que es para nuestro instinto de supervivencia. Podemos responder frente a estímulos como la luz, la oscuridad, como el sol en el caso de los girasoles, como los insectos que se ven atraídos hacia la luz para poder acercarse a su alimentación, o frente a un alimento en el cual nosotros nos movilizamos frente a ese estímulo, o nos alejamos si encontramos una fuente de peligro. Esa función de relacionarnos de irritabilidad también es una característica de los seres vivos. Y luego los seres vivos también tienen como características que evolucionan. A lo largo del tiempo fuimos evolucionando y hemos podido encontrar toda esa biodiversidad que hoy en día podemos ver de diferentes organismos y seres vivos, adaptándonos cada vez mejor al entorno que se nos presentaba. ¿Y cuáles son las funciones vitales? ¿Cuáles son esas funciones de las cuales los seres vivos sin esas funciones no pueden existir? La primera es la nutrición. Y ahí vemos que hay dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es la que realizan las plantas porque pueden fabricar su propio alimento a través de la energía que le da el sol, a través de los nutrientes que obtienen del suelo y del agua. Ellas fabrican su propio alimento, al igual que algunas algas y que algunas bacterias. El resto de los organismos dependemos de estos productores, de estas plantas, de estas algas, de estas bacterias, para poder tener nuestra nutrición. Y dependemos también de otros animales o de otros organismos para poder alimentarnos, porque no somos capaces de formar nuestro propio alimento. Otra función vital es la función de reproducción. Y aquí tenemos dos tipos de reproducción. La reproducción sexual, como por ejemplo ustedes pueden ver en la estrella de mar, que puede escindir o cortar una parte de su cuerpo y de la cual se va a empezar a multiplicar y generar otro individuo. Entonces, a partir de un individuo original, voy a tener dos individuos idénticos a través de una reproducción asexual. Lo mismo pasa en las plantas. Tenemos una planta principal que larga un estolón, que es una forma de propagación, y genera otra planta. A través de un mismo individuo tenemos dos individuos idénticos. Esto también es una reproducción asexual. Luego tenemos la reproducción sexual. Como vimos en clases, por ejemplo, el ratón necesitamos un macho y una hembra para que haya una cópula, una reproducción sexual en la cual van a intervenir dos individuos diferentes
para originar un nuevo individuo que va a tener características de los dos progenitores, de los dos padres. Ese individuo, cuando llegue a la etapa de adulto, va a poder buscar otro individuo de su misma especie para reproducirse. Ese es el caso de la reproducción sexual en animales. Y en las plantas pasa lo mismo en las plantas que tienen flores. Las plantas que tienen flores tienen dentro de la flor un aparato reproductor masculino y un aparato reproductor femenino, en el cual, a través de diferentes células que se van a unir en la misma flor, van a poder producir un fruto que sería el embrión o ese nuevo hijo que ellas están produciendo, un nuevo individuo. Esta es una función vital para los seres vivos, porque sin esa función las especies se extinguen. Ahora, la pregunta que siempre les hago es, ¿la función de reproducción es vital para un individuo? Eso lo contestan ustedes. Como función vital también tenemos esta función que habíamos mencionado en las características, que es la función de relación. Sin la función de relación nosotros podemos extinguirnos porque no estaríamos siendo capacitados para responder a nuestro entorno, a los peligros, a las amenazas o a fuentes de alimentos o a los cambios que se dan en el ambiente. Por eso es importante la función de relación que nos permite adaptarnos al entorno en el que vivimos. Y por último tenemos esta función vital que es la de la homeostasis, que es la capacidad que tenemos de mantener nuestro equilibrio interno a pesar de que en el exterior haya modificaciones, como por ejemplo responder frente al frío, aumentando la temperatura corporal, abrigándonos más, todo nuestro cuerpo empieza a funcionar a través de temblar, empezamos a generar que los músculos se contraigan y generen calor. Tenemos más corriente circulatoria de sangre para aumentar ese calor en el cuerpo. En cambio, cuando la temperatura aumenta, lo que podemos hacer o lo que nuestro cuerpo hace una vez que ha recibido ese estímulo es empezar a buscar formas para bajar la temperatura y mantener el equilibrio interno dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través de la transpiración eliminamos calor y eso hace que nuestro cuerpo empiece a enfriarse. Lo mismo sucede en las plantas y en los animales. También tienen un proceso de transpiración, también tienen un proceso para poder enfrentar a las temperaturas altas o a las temperaturas frías. Entonces, la homeostasis es una función vital de los seres vivos porque permite mantener el equilibrio interno en condiciones estables siempre, a pesar de que en el entorno haya alguna condición que ha cambiado. Hemos visto ya como último tema la biodiversidad, que es toda esa diversidad y diferencias de especies que nosotros podemos ver y que a pesar de ver que son tan diferentes, podemos encontrar similitudes. Y a través del tiempo, el hombre fue tratando de agrupar a esas especies para ver cuál fue el origen de las mismas. Entonces, vimos en clase que tenemos un ancestro en común que va a originar a cada una de esas especies que nosotros vemos hoy en día. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de la evolución de los primates, en donde había un primate primitivo que fue evolucionando a lo largo del tiempo, produciendo cambios, y de él se van a derivar todos los otros primates, como los monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, los babuinos, el orangután, gorila, el chimpancé y los homínidos, que llevan hasta el Homo sapiens, que es nuestro género. Así como hay una gran variedad de especies diferentes entre sí, también hay similitudes que van a proceder de ese ancestro común que a lo largo del tiempo van a experimentar cambios, dando lugar a nuevas especies. Entonces, la evolución es aquel cambio que produce algo nuevo y que antes no estaba, siendo un conjunto de procesos por los cuales los seres vivos se han ido modificando y diversificando en el tiempo a través de cambios en su forma y función.
Y el último tema que vimos fue la clasificación de los seres vivos. Nosotros vimos que a través de esto hemos podido organizar a los seres vivos y para eso surge una rama dentro de la ciencia que es la taxonomía, en donde van a ubicar categorías taxonómicas como especies, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio, para poder agrupar a aquellas especies que tienen similitudes con aquellas que son diferentes. Entonces, vimos que el primero que propone una clasificación taxonómica fue Carlos Linneo. Ustedes van a decir en qué año Carlos Linneo propuso una clasificación y en base a qué. Luego, Robert Whittaker propone la clasificación en base a otros criterios para agrupar a las especies, a los organismos que nosotros vemos hoy en día. Y por último, Carl Guth, ya haciendo uso de la nueva tecnología, de cosas que antes no podíamos ver dentro de las células y que ahora sí las podíamos ver, empieza a agrupar a los organismos en la clasificación actual que nosotros vimos en clases. Entonces, ustedes van a poder contestar en el año en el que cada uno de ellos han formulado sus taxonomías, sus criterios de clasificación y cuáles fueron esos criterios que utilizaron. Entonces vemos que la clasificación actual de los seres vivos está conformada por dominio, bacteria, en donde están todas las bacterias, organismos unicelulares con nutrición autótrofa y heterótrofa, el dominio arquea, en donde tenemos a las arqueobacterias, que son organismos más primitivos, bacterias que pueden responder a cambios muy bruscos de temperatura, ya sean altas o bajas, vivir en condiciones en donde no hay luz, y son organismos también que tienen una nutrición heterótrofas y autótrofas, tanto bacterias como arqueas son procariotas, o sea que poseen células procariotas, y son organismos unicelulares. Y luego tenemos el dominio eucaria, en donde vamos a encontrar a los protistas, a los fungi, a las plantas y a los animales. Dentro de estos reinos vamos a encontrar animales que son autótrofos y heterótrofos como los protistas, son unicelulares y pluricelulares, a los hongos o fungi, que son hongos, levaduras, mohos, también unicelulares y pluricelulares y que tienen nutrición heterótrofa. Las plantas son organismos que son pluricelulares y son autótrofos y los animales son organismos pluricelulares con nutrición heterótrofa. Todo el dominio eucaria posee en su estructura células eucariotas. Bien, y como nos habíamos salteado un tema, vamos a ver el tema de las células, los tipos de células. Recordemos que todas las células van a tener en común una membrana plasmática que las va a cuidar del medio o el entorno en el que están habitando, un citoplasma que es esa matriz gelatinosa o líquida en donde van a estar todos los orgánulos de la célula para poder funcionar. Van a tener material genético o ADN dentro de esa célula para poder transmitir la información a las células hijas en el momento de la reproducción y también van a tener orgánulos que van a tener diferentes funciones para la vida de la célula. La primera célula que nosotros vimos fue la célula procariota, en donde podemos ver que la célula procariota tiene su material genético disperso en el citoplasma. No está envuelto por una membrana, sino que está suelto, está disperso. Por eso es procariota. Es antes de una envoltura, antes de un núcleo. Entonces, esta célula no tiene núcleo. Las procariotas no tienen núcleo, pero sí tienen todas las cosas que habíamos mencionado, una membrana plasmática,
tienen el citoplasma, tienen orgánulos que les van a permitir cumplir funciones y a diferencias de otras células van a tener o presentar pared celular que las va a ayudar a protegerse más de su entorno y un flagelo. Generalmente son organismos unicelulares, por eso necesitan esta protección y el flagelo les sirve para movilizarse en el entorno en el que van a habitar. Generalmente es un entorno acuático. Luego tenemos la célula eucariota que, como dijimos, tiene en común la membrana plasmática, un citoplasma en donde están todos sus orgánulos o organelas, tienen el material hereditario, pero lo tienen envuelto o rodeado por una estructura que le vamos a denominar núcleo. Por eso se llaman eucariotas. Eu es de verdadero, núcleo o verdadera envoltura. Por eso todas las células eucariotas tienen núcleos. ¿Qué significa esto? Que el material hereditario no está suelto en el citoplasma como en las procariotas, sino que está envuelto o rodeado por otra membrana dentro de la célula. También tienen sus organelas que van a ser capaces de cumplir diferentes funciones. Eso ustedes lo tienen en el PDF para poder estudiar las funciones de cada uno. Y esta célula eucariota va a presentar dos tipos de particularidades, dos tipos de células. Las células vegetales, que son eucariotas, en donde vemos que las células vegetales sí tienen una pared celular que las va a proteger y les va a dar el sostén para que ellas puedan crecer en altura. Por eso podemos ver árboles de portes muy altos, de muchos metros. Tienen su estructura en su interior como particularidad unas organelas que se llaman cloroplastos y que son las que les dan el color característico verde y es a través del cual se puede producir la fotosíntesis, que es la función importante por la cual las plantas pueden nutrirse y fabricar su propio alimento. Otra célula que es eucariota también es la célula animal. Entonces, esta célula no tiene pared celular, pero sí va a tener otros orgánulos. No presenta cloroplastos porque esta célula animal es heterótrofa, no puede fabricar su propio alimento, sino que necesita incorporarlo de su entorno. Bueno, chicos, hasta acá. Espero que les haya servido esta clase de repaso. Si tienen dudas, las van anotando, lean el PDF, lean todos los apuntes de clases. Ustedes tienen mucho material para estudiar. Entonces, lean y anoten en sus carpetas si tienen alguna duda sobre alguno de los temas para que el miércoles cuando estemos en clases, hacemos la clase de consulta, volvemos a ver el repaso y hablamos un poquito de la evaluación. ¿Les parece? Que tengan un excelente fin de semana. Muchos besos.